Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy es el turno de un nuevo episodio de Las otras voces de Magic Kids. En esta oportunidad, en este capítulo número 2, vamos a seguir profundizando en la historia de Quito Pisa. Y en esta oportunidad tengo el gran honor y el gran privilegio de contar con la presencia de Alejandro Sperlik, Charanguito. Él fue la voz del personaje Quito y en el programa, al finalizar, su nombre aparecía como locución en off, pero era la voz del legendario Quito. Vamos desde el comienzo. Alejandro, para mí es un honor tener tu presencia en mi podcast y me gustaría comenzar desde el inicio del inicio. ¿Cómo comenzó tu carrera? ¿Cómo llegas a Quito Pisa? Porque toda tu carrera artística es muy extensa. Pienso en la tribuna de Nico, donde lo conociste a Chucho, y todas esas historias tan increíbles que me encantaría poder escuchar de tu palabra. Nuevamente, infinitas gracias por tu presencia. Bueno, David, en principio muchas gracias por tu invitación para hacer esta nota. Eh, te puedo contar que con Chucho nos conocimos allá por por los 90, en el 94, por ahí, más o menos para agosto, septiembre del 94, donde, empezamos a preparar el programa este, en Telefe, el programa de Nico, de Nicolás Repeto, en la tribuna. Y nos conocimos ahí, yo ya venía trabajando en el teatro y había hecho otras cosas en televisión, pero nunca había llegado a un programa tan importante y tan visto como fue ese programa de Nico, que bueno, hizo que me volviera muy famoso. y con mi personaje de Charanguito. Y nos hicimos muy amigos con Chucho, muy amigos, como con todos los chicos de la tribuna, con todos mis compañeros, Campi, Laura Oliva, bueno, con todos, y mantenemos ese contacto y esa relación hasta el día de hoy, y con Chucho, por supuesto. Cuando terminó el programa de Nico, después nosotros continuamos, seguimos estando en contacto con Chucho, fuimos amigos siempre. Y, y cómo llegué a Quito. Y bueno, en un momento se decidió para el programa cambiar la escenografía y poner un plasma. Se agregó un plasma donde iba a aparecer el personaje de Quito animado. Eh, y en ese momento Chucho me preguntó, me llamó y me preguntó si estaba interesado en hacer la voz del personaje. La voz del personaje que salía de Quito, que salía en la pantalla, ¿no? En el plasma. Y que él me iba a recomendar en la producción para que yo hiciera, para que yo le hiciera la voz. Y yo le dije que sí, que estaba que me gustaba mucho la idea de hacerlo, ¿no? Yo veía el programa y lo veía a Chucho, por supuesto, y a jugar con Hugo y a todos. Mis hijas eran muy chiquitas y veían el Magic. Así que bueno, sí, por supuesto que dije que sí. Y me llamó el productor, Leo Diakovetsky, y, y me lo propuso. Me dijo, bueno, te voy a mandar unos textos por mail y vos grabame los audios de estos textos que quiero escuchar tu voz, más o menos como para hacer el personaje. Y bueno, yo le grabé esos audios, se los mandé. Ali era también el productor, Jorge Contreras. Yo a Jorge lo conocía y Jorge me conocía a mí también porque yo había trabajado también en un programa en Canal 13
en un programa que se llamaba Si te reís perdés, así unos años atrás, antes del programa de Nico. Yo hacía de improvisador ahí en ese programa, que lo conducía Gabriel Mesa, el hijo de Juan Carlos Mesa. Y entonces Contreras, Jorge, era productor de ese programa. Así que ya lo conocía. Pero yo después me enteré que estaba así produciendo también para el Magic. Bueno, la cuestión es que después que mandé los audios, Lío me llamó y me dijo que quería tener una reunión conmigo ahí en la productora, en la corte. Y, y bueno, fui para allá, hablé con él y me dijo, bueno, vamos a probar a hacer tu voz para Quito. Y bueno, y así entré, así quedé y tuve la oportunidad. Y fue muy lindo hacerlo, muy lindo hacer la voz de Quito. Yo no es que hacía el off de publicidad o algo así del programa, no, yo no era el locutor, sino que era la voz en off la voz de Quito. Y además había una premisa que teníamos que mantener, era que no se supiera la identidad de quién hacía la voz de Quito, porque yo era conocido, o era bastante conocido todavía, y la idea era que no se supiera que era yo exactamente el que estaba haciendo la voz, por eso aparecía mi nombre en los créditos, em, como Alejandro Sverlik, pero no como Charanguito, y aparecía como que hacía la voz en off, pero no se especificaba que yo era la voz de Quito. Ahora me gustaría saber cómo se manejaba en sí aquel Quito digital, porque hay que tener en cuenta que cuando se cambió la escenografía de Quito, comienza a estar esa segunda escenografía, tenía ese concepto como Hugo, que hablaba con Gaby, y en este caso Quito hablaba con Chucho. Pero en esa pantalla, y a la vez en aquella época, con la tecnología de la época, me encantaría saber cómo movías al personaje, porque el personaje movía las manitos, casi saltaba, los ojos, la boca, todo eso, ¿viste? Y hay que tener en cuenta que estamos hablando que es otra cosa aparte del juego en sí mismo, ¿no? Sino que literalmente el extra también del programa era que Chucho hablaba y que Quito hablaba también, ¿me entendés? Entonces, en esa pantalla el personaje hacía todos esos gestos y es algo increíble, ¿no? Y a la vez también me interesaría saber, ¿era improvisación? ¿Cómo se iban generando ese diálogo con Chucho? A la vez que ya lo conocías de producciones anteriores, pero igual ese hecho, ese estar en el vivo y en directo, porque hay que recordar que Quito Pizza era literalmente en vivo y en directo. Y también me gustaría saber cómo era la producción, cómo estaba compuesta la producción de Quito. Bueno, la forma en que se manejaba, yo manejaba a Quito también, o sea, yo estaba con una computadora, un joystick, era un joystick especial, no era un joystick típico de videojuego, era parecido, con unos botoncitos, eh, un, un, este, un mango, digamos, para mover a Quito en algunos de sus movimientos hacia los costados, y botones para que saludara, para que hiciera algunas expresiones con la cara. Eh, algunos de los gestos y cosas que hacía Quito, también yo las tenía que impulsar, activar desde el teclado de la computadora. También estaba, por supuesto, con un micrófono. Y cuando yo hablaba por el micrófono, la boca de Quito se movía exactamente al mismo tiempo que yo hablaba. Eh, o sea, era una tecnología increíble para el momento, realmente. En general se me ponían los fondos, ya cuando yo prendía la computadora ya me llegaba, llegaba una media hora antes, a veces al principio como una hora antes de que empezaba el programa. Después ya llegaba unos minutos antes nada más, cuando ya me había acostumbrado, pero en principio, bueno,
Tenía que hacer varias cosas al mismo tiempo, había que aprender la computadora, se programaba el juego con el fondo del juego que se iba a jugar ese día, en ese programa específicamente. Eh, y yo estaba con un monitor en donde veía, podía ver el plasma, se podía ver el programa, donde sabía si estaba en primer plano o si estaba en el plano general con Chucho. Tenía que moverle los ojos, moverle las manos, las expresiones. Todo lo hacía con un joystick y con el teclado de la computadora. Eh, y nuestras charlas en el programa no había nunca nada pautado realmente. No pautábamos nada con Chucho, lo improvisábamos durante el programa. O sea, siempre fue así. En todos los programas fue así. Chucho hablaba con los chicos y después interactuaba conmigo, con los chicos, pero cuando hablaba conmigo, hablábamos, creo que nos conocíamos tanto con Chucho y hacía tantos años que nos resultaba, a mí no me resultaba difícil eso, la charla con Chucho, porque siempre salía algo divertido o algo entretenido, o había algún tema que él proponía en el día y se hablaba sobre eso, ¿no? Pero no había cosas pautadas realmente, era mucha improvisación, ¿no? Eh, pero la tecnología era impresionante, y fue porque, a ver, la animación de Quito hacía muchísimas cosas. Eh, y esto fue programado, especialmente fue hecho en Argentina y fue programado por Nicolás Coubin y por Gustavo Zamela. Y yo ya lo hacía porque ellos habían hecho una animación, una intro de una animación que yo había utilizado para un piloto de un programa para chicos hacía un tiempito atrás. Y justamente estos mismos animadores, programadores, Nicolás Coubin y Gustavo, habían hecho esa animación, así que cuando llegué a Quito me enteré que ellos habían hecho el programa de Quito y bueno, fue una alegría también porque los conocía a ellos, ¿no? Eh, Fue todo un desafío. Nervios, por supuesto, muchos nervios en los primeros programas porque tenía que hacer muchas cosas y la verdad que tuve que superar esa primera semana de manejar a Quito y al mismo tiempo hablar y al mismo tiempo improvisar y al mismo tiempo, bueno, muchas cosas, pero fue una experiencia fantástica, fue hermoso hacerlo. Y ahí en la producción estaban eh, bueno, además de Paula Lombardi, estaba Pochito, Mariano Gauna, Rafa, Rubén Rafa. También en las cámaras estaba Juan Diquiara. Con Juan seguimos siendo muy amigos y nos vemos todo el tiempo y nos conocimos ahí en la corte, en el programa de Quito y todavía hoy en día seguimos siendo muy amigos. Martín Espina, bueno, Lío, por supuesto, y todas las chicas de zona virtual. Aparte era todo un mundo, yo a veces llevaba a mis hijas que eran muy chiquitas y veían Magic y no lo podían creer porque lo veían a Chucho, veían a Chucho igual ya lo conocían, pero veían la escenografía de zona, pasaban por porque para llegar hasta donde estaba la escenografía de Quito teníamos que pasar por la de zona virtual. Estaban ahí los chicos y bueno, para mis hijas, te imaginas, venir a ver, presenciar el programa, eran muy chiquitas y presenciaban el programa, que lo veían por la tele y bueno, no entendían nada, decían, es mágico esto. Sí, realmente el Magic fue mágico, mágico para el momento porque además eh, fue muy vanguardista en cuanto a la concepción de un programa para chicos en vivo, no hay que olvidarse que eso se hacía en vivo 2 veces por día, un programa al mediodía y otro a la tarde, y había que estar ahí, hacer media hora de programa de cada uno de ellos en vivo, menos el programa del domingo los programas del domingo que se grababan el sábado. Eh, pero la verdad que fue, además del tema de la interacción de los chicos, ¿no? Que por el teléfono podían jugar, todo en un momento que hay que pensar que no había celulares, no había nada, o sea,
todo se hacía por el teléfono y realmente lo de el plasma con Quito, animado y hablando con el conductor, algo muy novedoso para el momento y que realmente fue increíble que se haya podido hacer en ese momento y en esa época, contando con muchos menos recursos de lo que se cuenta hoy, ¿no? Y yendo ya para el final, me interesaría saber y escuchar una reflexión de tu parte. ¿De qué fue lo que se sintió realmente haber sido parte de algo tan increíble como el Magic de Quito? Porque pienso que todos ustedes fueron tan tan importantes para mi infancia y la de tantos chicos de aquella época, marcaron una época y también fueron el antes y el después de toda una generación. Y a la vez uno piensa en Quito y piensa que es la argentinidad en su punto más alto, porque era algo 100% argentino, todo era creado acá en Argentina. Y yo creo que ese hecho también es muy emocionante. Pero bueno, me encantaría escuchar tu reflexión. Bueno, la verdad que haber sido parte de Quito Pizzas y del Magic en general, haber estado ahí, haber visto los programas, haber realmente formado parte de algo que se ha convertido en un ícono de la televisión en cuanto de cable para chicos. Eh, y la verdad que es un orgullo, realmente, para mí, y lo recuerdo con muchísimo cariño, con muchísimo afecto por una época muy linda, porque yo, la verdad que, a ver, yo estaba, eh, a- cuando yo vivía a 7 cuadras de la corte de la productora donde se hacía el programa, y, y me acuerdo que iba en bicicleta. Las 2 veces por día yo agarraba la bicicleta y me iba a hacer el programa y después volvía y seguía haciendo mis cosas, trabajando, dando clases, yo en ese momento estaba trabajando también como programador. Y después a la tarde agarraba mi bicicleta y volvía otra vez hasta la corte, hacía el segundo programa y después me volvía. Y era realmente, era fantástico, era como acá en el barrio de Villa Crespo, haciendo unas cuadras con la bicicleta y yendo a hacer Quito Pizzas, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Y fue grosso, realmente, porque creo que la verdad que se merece un capítulo realmente importante de reconocimiento eh, para lo que se hizo, para la gente que hizo la producción del programa, para todos los que lo hicimos y lo llevamos adelante, pero sobre todo para los que lo crearon y para quienes lo produjeron, para Promofil, para Jorge Contreras, sobre todo, siempre pensando en cosas novedosas para la televisión y en este caso con un formato para chicos muy interesante, sumamente interesante y muy atractivo, este, con un montón de propuestas del canal interesantísimas para todas las edades. Y la verdad es que es cierto, en ese momento yo pasé desapercibido en términos de que no se podía decir que yo era el que hacía la voz de Quito, y yo no lo podía decir, no se lo podía contar, solamente mi familia lo sabía y algunos de mis amigos sabían que yo era la voz de Quito. Pero también tenía sus cosas eso, era lindo también pensar que la gente me hablaba de Quito y me decía, vi a Quito Pizza, de qué sé yo, y está Chucho, sí, qué bien, sí, bueno, qué sé yo. A veces alguno decía, sí, yo estoy trabajando en la producción, pero no, en ningún momento decía que yo era la voz de Quito. Me pasó que después de muchos años, eh, ya después sí lo pude decir, ¿no? Y se lo conté a algunos amigos que eran fanáticos de Quito y de Hugo. Y me decían, no te puedo creer que vos eras la voz de Quito. Y la verdad que no me creían, no me creían que yo era la voz de Quito. Pero después dije, bueno, pero sí, es así. Yo era la voz de Quito.
Y fue grosso, grosso. La verdad que una alegría. Además compartirlo con Chucho, ¿no? Sobre todo porque tenemos un cariño y una amistad de muchos años y vivimos muchas cosas juntos cuando estuvimos en el programa de Nicolás Repeto, muy lindas también, una experiencia maravillosa. Y después compartimos Quito Pizza, que fue fantástico, fantástico. Realmente fue algo increíble. Y para finalizar, quisiera saber cómo siguió tu carrera después de Quito Pizza, porque bueno, ya pasó bastante tiempo. Y por otro lado, también me encantaría que les cuentes a todos los que están del otro lado escuchando, porque hay que destacar que vos también das clases de charango, ukelele, sos un gran músico y pienso que todos los que nos están escuchando también pueden decir, bueno, también quiero estudiar música, de qué manera te pueden contactar y cuáles son tus redes sociales. Sí, bueno, hubo un antes y un durante y un después de Quito, por supuesto, pero Quito fue un momento muy especial y muy particular de mi vida, y muy lindo también, un momento personal. Eh, eh, sí, a ver, antes de Quito, yo venía trabajé mucho en teatro, trabajé en televisión, hice muchas otras cosas en televisión, en canales de aire, como por supuesto en Telefe con Nico, pero también hice este programa en Canal 13 de Si te reís perdés, trabajé en Rebelde sin pausa en ATC con Roberto Petinato en los años 90 también, y después y tuve un paso también por Cha 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 en América TV. Muchas cosas de humor he hecho en teatro y televisión, e incluso había hecho alguna cosa de radio también. Em, y después de Quito, yo seguí trabajando en lo que estaba trabajando. O sea, yo trabajaba también como programador. Cuando empezaba la computación a tener sus primeras páginas que la gente andaba necesitando para generarse trabajo y para sus empresas y para sus negocios. Y yo estudié programación, me interesó mucho la computadora y esa tecnología que recién empezaba en los 2000. Y además de seguir tocando, por supuesto, y de seguir siempre dando clases y siempre tocando. La música siempre estuvo conmigo desde muy chiquito, desde los 9 años que toco la guitarra. Y, y después con el tiempo fui dejando la programación, dejé la programación y me dediqué exclusivamente a la música y al teatro también, pero sobre todo a la música, a tocar y a ser profesor. Y hoy en día sigo siendo profesor de charango, profesor de guitarra y profesor de ukelele. Eh, y es lo que más amo, tocar y hacer música. Y me pueden contactar, mi cuenta de Instagram es @charanguitoc, así termina con charanguitoc, con K también, @charanguitoc. Ahí me pueden ver videos míos eh, y contactarme para clases de ukelele, de charango o de guitarra. Trabajo en un espacio cultural privado también y trabajo en forma particular como profe. Eh, y nada, gracias a vos por la invitación. Quito ha sido una parte de mi vida muy, muy importante, muy linda y la recuerdo con muchísimo cariño y eh, fue una, fue una tristeza importante cuando se terminó, ¿no? Después de tanto tiempo que lo hicimos y cuando terminó, bueno, cuando terminó el Magic en realidad. Fue triste para nosotros, pero bueno, lo fuimos sobrellevando, lo fuimos pasando y hoy en día estoy muy agradecido y me sorprende mucho y me alegra mucho que haya gente que se acuerde y que lo reconozca y que lo valore y que recuerde este canal y lo que se hizo.
sobre todo Quito, que fue una producción nacional hecha realmente a pulmón por muchísima gente. Así que, bueno, gracias, gracias por recordarlo y por tenerlo presente y para que la gente conozca de cómo se hizo y qué pasó en ese momento. Así que, bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Alejandro. Para mí ha sido un honor contar con tu presencia en mi programa. También muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Les habló David, el saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales y a este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Les mando un saludo a todos. Chao.